¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la cordial bienvenida a este nuevo video que titula Erich Fromm versus Bert Hellinger. Dos psicólogos importantes del siglo XX y que han tenido mucho impacto hasta la actualidad, lo siguen teniendo, tienen un gran impacto hasta la actualidad estos dos psicólogos como es Erich Fromm y Bert Hellinger. Vamos en este video, en aproximadamente 20-25 minutos, un poco menos, un poco más, alrededor de ese tiempo, vamos a desarrollar un análisis comparativo. Vamos a ver ciertas similitudes y diferencias entre estos dos psicólogos. El uno más apegado a la psicología social, eh, al análisis psicosociológico de la cultura, de la sociedad, como es Erich Fromm. Y por otro lado tenemos un psicólogo más apegado a la línea clínica, más apegado al tema de la reflexión y los análisis de las familias. Erich Fromm más antiguo, porque vivió a inicios del siglo XX, y Bert Hellinger, que vivió hasta hace 2 años aproximadamente, hasta el año 2019, en la segunda mitad del siglo XX principalmente. Entonces vamos a hacer una reflexión en estas dos corrientes teóricas, dos perspectivas diferentes. Vamos a hacer a ver las similitudes y diferencias entre estos dos autores. También invitarles a que se suscriban a mi canal de YouTube, los que están viendo en otras redes sociales. Vayan a YouTube, me buscan como Elvis Orellana Espinosa, ese es mi canal. Activen la campanita para que les lleguen notificaciones. En mi canal de YouTube principalmente analizo, reflexiono sobre diferentes temas de la psicología. Hago divulgación de la psicología y por lo tanto también algunos temas o conferencias y videos de educación. Hacemos educación y divulgación de la psicología, reflexionando sobre varias temáticas, autores, escritores de la psicología y también la psicología aplicada en diferentes campos, por lo tanto, cómo se alinea, cómo se vincula con otros campos, como por ejemplo la misma sociología, la antropología, la psiquiatría, la biología, cómo se va vinculando la psicología también con otros campos, cómo va tejiendo vínculos con otras áreas. Eso principalmente. Entonces suscríbanse a mi canal de YouTube y en la parte de acá abajo, si es que ustedes quieren colaborar, aportar desde $1 en adelante económicamente, en la parte de abajo de la descripción les voy a dejar mi cuenta de ahorros y mis datos para que ustedes puedan colaborar, mi número de teléfono también, ahí está bastante información, y también información en la descripción sobre esta conferencia, otros videos, links. Entonces vayan a la descripción, ahí van a encontrar ustedes con mucha información en el caso de que quieran profundizar el tema y también quieran aportar económicamente al canal. Eso principalmente. Bueno, entonces vamos ahora a ir desarrollando este análisis comparativo. Vamos a ver ustedes diferencias, pero también similitudes, aspectos en común entre estos dos psicólogos. Por un lado, vamos a hablar un poco de Erich Fromm. Erich Fromm vive entre 1900 y 1980. Su ámbito, a ver, nació en Alemania y después con la llegada de los nazis, del nazismo, el surgimiento del nazismo en Alemania y en Europa, él tuvo que emigrar a los Estados Unidos porque, digamos, a pesar de que nació en Alemania, venía de una familia desde el judaísmo, ser un judío, desde la parte religiosa, cultural, y de ahí tuvo que emigrar a los Estados Unidos, más o menos entre 1935 y 1945, que él migra a los Estados Unidos. También visitó y vivió en México, en la UNAM, en la Universidad Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. También desarrolló un instituto de investigación psicosocial, psicoanalítico
en México también. Entonces también, valga la redundancia, tuvo su presencia en América Latina, en Latinoamérica, aparte de los Estados Unidos, donde que también vivió mucho tiempo. Bueno, él es Eric Fromm, un sociólogo. Su base, la base de su formación es la sociología. Después se formó en psicoanálisis freudiano, a pesar de que después se alejó de algunas corrientes ortodoxas del psicoanálisis, pues derivó también a escribir muchos libros analizando la sociedad europea, la sociedad occidental, la sociedad contemporánea. Por eso uno de sus libros que ya vamos a revisar se llama Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, donde que analiza la cultura, la sociedad europea, la sociedad occidental. Y bueno, también aparte de formarse en psicoanálisis, fue un psicoterapeuta, ejercía como psicoanalista en terapia, pero también se vinculó siempre como profesor, como investigador en diferentes universidades, incluso por allá por los años 30 del siglo XX, se vincula con la Escuela de Frankfurt en Alemania, antes de salir de Alemania por el tema nazi, en los años 30 del siglo XX, él se vincula al Instituto de Investigaciones Sociales conocido como la Escuela de Frankfurt, y la Escuela de Frankfurt fue una corriente que tomaba las bases de Sigmund Freud y de Karl Marx, es decir, era un freudo marxismo, ¿sí? Apegado a una revisión de Marx, a la revisión de los postulados de Marx y a la revisión y los postulados del psicoanálisis de Sigmund Freud. Después, él tuvo a pesar de que pasó unos 4 o 5 años vinculado a la Escuela de Frankfurt, se alejó de la Escuela de Frankfurt porque no estaba de acuerdo con muchos de sus postulados. Erich Fromm fue un crítico de los sistemas nazi y de los sistemas de la Unión Soviética, del socialismo y el comunismo real en la Unión Soviética. Entonces también fue un crítico del comunismo y del socialismo, y por eso es que también tuvo algunos conflictos con algunos personajes de la Escuela de Frankfurt y se alejó desde de esa perspectiva. Fue uno de los fundadores de la psicología humanista, que tuvo una influencia en la psicología humanista que después va a retornar Carl Rogers y Abraham Maslow en Estados Unidos. Entonces, si bien tuvo las bases del psicoanálisis, del marxismo, desde la sociología, desde la psicología, pero su enfoque después fue transitando hacia una psicología social más de tipo humanístico, apegado un poco a la centroizquierda, desde esa mirada, digamos. Un filósofo, sí, psicólogo y filósofo social, también muy importante, y es en cuanto a Erich Fromm. Respecto a Bert Hellinger, bueno, Bert Hellinger nace 25 años después de Erich Fromm, asimismo en el contexto de Alemania, nace en Alemania. eh, es un personaje bastante controvertido hoy en día en el siglo XXI, porque él ha fundado una corriente de psicoterapia que se conoce como las constelaciones familiares. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más del tema, pero primero quiero decir que él vive entre 1925 y 2019, hace 2 años recién falleció, alemán. Primero él fue un sacerdote, se formó en teología cristiana, él es un sacerdote cristiano católico, alemán, y después él se vincula y va como sacerdote a alguna misión en Sudáfrica, en el país, en Sudáfrica, y ahí se conmueve ante varios ritos, varios mitos, varias etnias me parece que es de los zulúes y otras etnias donde que él trabaja en Sudáfrica, y ahí ve algunos rituales que hacen los sudafricanos y va tomando algunas ideas de estas prácticas ancestrales de la cultura africana, de una etnia africana, y él regresa a Alemania y se forma en psicoanálisis,
Después se alejó del sacerdocio, dejó los hábitos, como se dice, dejó de ser sacerdote y comienza a estudiar psicoanálisis, después también psicoterapia, y pues empieza a construir todo un marco filosófico, teórico, mezclando algunos elementos de la teología cristiana, de, de las concepciones religiosas o más bien ancestrales, étnicas de Sudáfrica y el psicoanálisis. Entonces ahí tiene un complemento desde estas tres corrientes y va a ir consolidando en la segunda mitad del siglo XX y fines del siglo XX, en los 80s, en los 90s, un marco terapéutico ligado a los órdenes del amor. Tiene algunos principios y órdenes en las prácticas ancestrales de las familias que él identificó en Sudáfrica con su formación en psicoanálisis, y va desarrollando todo lo que hoy conocemos en el siglo XXI como las constelaciones familiares y los órdenes del amor. Digamos, esa es su mirada. Es una forma de hacer psicoterapia bastante controvertida, porque si bien han habido investigaciones y tiene una base del psicoanálisis, pero también tiene una base de la psicología y la psicoterapia familiar sistémica. Sin embargo, todavía sigue siendo bastante controvertido, a lo menos por los círculos académicos y científicos de la psicología. No aceptan las constelaciones familiares dentro de las academias porque no hay todavía muchas investigaciones sobre el tema, investigaciones científicas, investigaciones académicas, y es una práctica terapéutica que hoy en el siglo XXI ha tenido como un boom en Alemania, en Europa y también en Sudamérica, en América Latina, en Hispanoamérica. También muchos se dicen consteladores familiares siguiendo la línea de Bert Hellinger. Entonces, esto puede ser un poco revolucionario, así como el psicoanálisis de Freud a inicios del siglo XX también fue muy cuestionado por los círculos académicos. Hoy en día las constelaciones familiares están teniendo un boom, a lo menos por los que practican, los que siguen estos talleres de constelaciones familiares y los órdenes del amor. Eh, ha tenido mucha acogida en ciertos círculos, pero en la academia, en la universidad, es bastante rechazado porque se dice que es una práctica pseudocientífica. Eh, entonces ahí hay todos unos elementos que requieren una reflexión más profunda por parte de los que practican esto, por los que se dicen constelaciones familiares. Hay institutos de formación para ser constelador familiar en la línea de los órdenes del amor de Bert Hellinger, institutos que no están adscritos a academias ni a universidades, y ahí hay un conflicto entre los académicos de la psicología y los no académicos de la psicología, y los que más bien hacen prácticas terapéuticas sobre la línea de Bert Hellinger. Entonces ahí hay toda una reflexión y seguiremos haciendo análisis, reflexiones sobre su perspectiva desde las constelaciones familiares y los órdenes del amor. Eso en términos bastante generales. Algún rato profundizaremos en cada uno de ellos. Bueno, yo ya tengo varios videos sobre Eric Fromm, menos videos tengo sobre Bert Hellinger. Sobre él no he profundizado en mi canal de YouTube. Hablaré un poquito más sobre él. Yo les voy a dejar en la parte de acá de la descripción de este video otros links para que ustedes, en el caso de que quieran ver otras fuentes, otros canales de YouTube, otros autores que hablen de los dos, de Eric Fromm y de Bert Hellinger, les voy a dejar los links en la descripción de este video para que ustedes vean ahí y contrasten fuentes. Siempre invito a la investigación, a no quedarse con lo que yo estoy mencionando en este video, sino más bien siempre a cuestionarse, a investigar. Aparte de ser psicólogo, yo creo que la filosofía nos ayuda a ser cuestionadores de la realidad. Entonces, por eso invito siempre a no quedarse con lo que yo les estoy diciendo, sino a profundizar con otras fuentes. Algunas de esas fuentes les voy a dejar en la parte de acá abajo. Eso, un análisis de Eric Fromm y de Bert Hellinger en términos bastante generales y resumidos. Y podemos decir que aspectos en común entre estos dos personajes, bueno, los dos provienen de una cultura que es la cultura alemana, el país de Alemania, la cultura europea.
del norte de Europa, Alemania, son alemanes los dos, el uno más bien apegado al judaísmo, el otro al cristianismo. Sin embargo, los aspectos en común sería que los dos son alemanes, los dos son psicólogos, se han formado en psicoanálisis, en psicología, formados en una base psicoanalítica, a pesar de que después se alejaron de la ortodoxia del psicoanálisis freudiano y crearon sus propias corrientes de alguna manera. Erich Fromm más en la línea de la sociología, de la psicología social, a pesar de que Erich Fromm fue un psicoterapeuta, fue uno de los primeros psicólogos en no ser médico, eso es muy importante. Erich Fromm no fue médico, ni Bert Hellinger tampoco ha sido médico, él es teólogo, mientras que Erich Fromm primero fue sociólogo y de ahí se fue formando en psicología. Entonces, ninguno de los dos es médico, ese también es otro aspecto en común que no lo hemos colocado, pero que lo hago explícito. Los dos se formaron en psicoanálisis, a pesar de que después se deslindaron de esa perspectiva. Los dos son escritores, han escrito varios libros, yo les voy a mostrar solamente uno después, pero ustedes pueden ya en el internet seguir buscando otros libros de ellos. Entonces, eso en términos de los aspectos en común. Alemanes, psicólogos con base formativa en psicoanálisis, escritores, han escrito varios libros. Bueno, Erich Fromm ha escrito, creo que me parece, más libros que Bert Hellinger, pero bueno, Bert Hellinger también tiene un cuerpo de escritura muy, muy fuerte. Entonces, vivieron en diferentes épocas. Erich Fromm más en la primera, tuvo más influencia en la primera mitad del siglo XX y Bert Hellinger en la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Y pues las dos corrientes son temas muy importantes. A Bert Hellinger más le siguen psicólogos clínicos, psicoterapeutas. A Erich Fromm le seguimos más psicólogos sociales, psicólogos organizacionales. Lamentablemente no se profundiza mucho en Erich Fromm, pero yo creo que es un personaje que vale la pena seguirlo. Y Bert Hellinger todavía necesitamos que la academia siga investigando sobre sus constelaciones familiares y los órdenes del amor, y porque todavía por la academia es considerado pseudocientífico. Eh, Aquí están sus libros. Erich Fromm, uno de los libros que a mí yo lo he leído y lo sigo revisando, lo sigo estudiando, se llama Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, que lo publicó en 1955, su primera edición. Bert Hellinger en 1994 se publica una compilación de sus libros, que es de sus postulados, que es Órdenes del Amor, cursos seleccionados de Bert Hellinger en 1994. Como les decía, Erich Fromm tiene muchos otros libros, por ejemplo, El miedo a la libertad, tiene Ética y psicoanálisis, tiene otros libros como La patología de la normalidad, etcétera, etcétera. Tiene todo un sinnúmero de libros muy importantes de mitad del siglo XX. Y Bert Hellinger, desde los 90 hasta la actualidad, se siguen publicando algunas de sus obras, de sus postulados, de los órdenes del amor y las constelaciones familiares como práctica psicoterapéutica de las familias, con una perspectiva transgeneracional del inconsciente familiar. Entonces, hay muchas obras, aparte de estas de aquí, son solamente un ejemplo de las obras principales de estos dos autores. Como les decía, Erich Fromm más seguido por psicólogos organizacionales, por psicólogos sociales, pero que yo recomendaría mucho a otras especialidades de la psicología, especialmente psicólogos clínicos. Y pues lo mismo, a psicólogos sociales, psicólogos organizacionales, sería importante que reflexionen, analicen, estudien un poco más los libros y la obra de Bert Hellinger. Bueno, hasta ahí haciendo un resumen de lo que han sido estos dos personajes muy importantes. Y ahora les voy a recomendar que visiten algunos videos que yo ya he desarrollado sobre el tema o aspectos similares que están en mi canal de YouTube. ¿Sí? Si alguien quiere profundizar en lo que es el psicoanálisis, cuáles son sus principales autores, yo les invito a este video que titula Psicoanálisis, corrientes psicológicas, que lo coloqué en julio del año 2020 y les voy a dejar acá abajo en la descripción este y los siguientes videos que les voy a mostrar. En la parte de la descripción ahí están los links a estos videos. O si no, ustedes directamente van a YouTube,
ponen el nombre de mi canal y el nombre del video que corresponde, que les estoy recomendando, y ahí les va a salir cada uno de estos videos. Psicoanálisis en una hora, desarrollo algunos principales autores del psicoanálisis. La línea de Bert Hellinger podría estar más apegada a la perspectiva transpersonal, ¿sí? Si bien tiene una base psicoanalítica y también una parte sistémica, yo me atrevería a decir que la línea de Bert Hellinger está más apegada a la psicología humanista y transpersonal. Por lo tanto, aquí les recomiendo un video que titula así, Psicología Humanista y Transpersonal, 1 hora con 36 minutos, donde que yo les recomiendo varios autores de la línea humanista y transpersonal dentro de la psicología, de la psicoterapia, de la intervención social, de la educación psicológica. Entonces, este video también les dejo acá abajo en la descripción. La psicología sistémica en 1 hora y 20 minutos, lo coloqué el 13 de julio del año 2020 en mi canal. Les dejo el link en la parte de acá abajo. También es muy importante, especialmente para entender las dinámicas familiares, las dinámicas sociales y organizacionales, el comportamiento en los grupos, los vínculos, las relaciones. Si bien hay una base para el enfoque de las constelaciones familiares en la psicología sistémica, hay sus diferencias también, ¿sí? Entonces yo me atrevo a decir que más que en la perspectiva sistémica de Bert Hellinger, que tiene ciertos principios de esta corriente, más está en la psicología transpersonal y la psicología humanista, ¿sí? Con todo, aquí también les dejo este video, Psicología Sistémica, Corrientes Psicológicas. Y otro video que les recomiendo que dura 33 minutos, está en mi canal de YouTube, les dejo acá abajo el link. Titula Familia, Análisis Psicológico, donde que yo también aquí hago una reflexión sobre la familia en el siglo XXI, cuáles han sido los principales autores, corrientes que han aportado al estudio sistémico y a los estudios psicológicos de la familia, ¿sí? Les dejo también el link en la parte de abajo, este video está en mi canal de YouTube. Y con esto prácticamente estoy terminando esta charla, este análisis comparativo entre Erich Fromm y Bert Hellinger. Iré profundizando más en algunos de estos dos personajes. Les recomiendo una vez más, vayan a la descripción de este video, ahí se van a encontrar con otra información si quieren profundizar sobre la temática, especialmente si te interesa el tema de estos dos grandes personajes que sí les recomiendo. Los que siguen a Bert Hellinger, sigan y estudien más a Erich Fromm y viceversa. Los que estudian a Erich Fromm, vean un poquito más de lo que es Bert Hellinger, porque son corrientes que tienen sus aspectos en común, pero también sus diferencias, y creo que nos enriquecen mucho hoy a los que queremos entender la conducta humana, el comportamiento familiar, el comportamiento social hoy en el siglo XXI. No se olviden, suscríbanse a mi canal de YouTube. Los que están viendo este video únicamente y no se han suscrito aún a mi canal, activen la campanita para que les lleguen notificaciones. En la parte de la descripción les dejo también para que ustedes puedan aportar. Mis diferentes redes sociales están en mi canal de YouTube. Me pueden seguir en Facebook, Instagram, Twitter. Tengo un blog también donde que escribo algunas fuentes. También me pueden buscar como Elvis Orellana Espinosa en Blogspot, ¿sí? Les dejo también algunos links en la descripción. Pasen bien, cuídense mucho. Chao, chao.